Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos a quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. Enlace Latinoamericano Europeo cuenta en nuestro espacio con Roberto Vallejo. Mi nombre es Marto Goño y los saludo desde Machala, Ecuador. Bienvenidas y bienvenidos. El tema de esta noche es el vínculo entre la ciencia y la sociedad. Divulgación de la ciencia en Ecuador. Roberto Vallejo, Imbaquingo, es curioso irremediable, divulgador científico y estudiante de doctorado en ciencia tecnológica, con una curiosidad insaciable y una vocación por conectar a la ciencia con la sociedad. Roberto ha dejado su huella en el ámbito de la divulgación de la ciencia en Ecuador. Como coordinador de la red Divulga Ciencia y cofundador de CUNA Ecuador y la Sociedad de Divulgación Científica Quinto Pilar, Roberto no solo ha liderado proyectos de divulgación, sino que ha inspirado a una gran audiencia a enamorarse del conocimiento. En su papel como productor y coanfitrión del aclamado programa Estación Divulga Ciencia en Cultura FM 100.9 ha llevado conversaciones profundas y fascinantes sobre ciencia a los oídos de personas apasionadas por la ciencia. Desde 2013, Roberto ha coordinado una serie de actividades y proyectos que han marcado la divulgación científica en Ecuador. Tras finalizar su MBA, se sumergió de lleno en la dirección de la Sociedad de Divulgación Científico Quinto Pilar, una de las iniciativas pioneras y con mayor trayectoria en el país. Esta organización no solo diseña y desarrolla proyectos de popularización de la ciencia, sino que también fomenta una sinergia vital con el emprendimiento. Su trabajo con instituciones como el Museo Interactivo de Ciencia, Campus Parquito y Yacu Parque Museo del Agua lo llevó a co-crear Microcosmos, un emprendimiento innovador. Este proyecto promueve el uso de dispositivos móviles para complementar la educación en línea, demostrando su visión para integrar la tecnología con la educación. Ahora tenemos el placer de presentarles a Roberto Vallejo con el tema El vínculo entre la ciencia y la sociedad. Bienvenido, Roberto, tiene la palabra. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias también a todas las personas que generan este espacio. Pienso que es un bonito lugar virtual, un espacio digital para poder intercambiar este tipo de ideas y que también la gente conozca qué es lo que se está haciendo aquí en Ecuador, ¿no? Desde parte de la Red Divulga Ciencia, CUN Ecuador también, que es de la comunidad de la que formo parte, les agradezco por este espacio y espero que sigan fomentándolo para llegar a diversos públicos, ¿no? En este momento, como les contaba, cuento con un pequeño generador para no quedarme sin electricidad, así que espero que se pueda aprovechar todo el tiempo posible esta charla. De todas maneras, si es que existen preguntas durante esta pequeña presentación, les agradezco que me las hagan saber activando el micrófono para poder estar atento y responderles al mismo tiempo que se hacen las preguntas, ¿no? Voy a compartir en este momento mi presentación para conversarles un poco sobre este tema que he preparado y que por fortuna también ustedes han tenido mucho interés, ¿no? El vínculo entre la ciencia y la sociedad, justamente esto se trata de la divulgación de la ciencia en Ecuador. Pienso que todos en nuestros lugares en los que vivamos, tanto en Ecuador, en Europa, en diferentes partes del mundo, buscamos un tipo de comunicación, un tipo de vinculación de la sociedad con la comunidad académica y con diferentes actores. Muchas personas en el imaginario público pueden eh, imaginar o por lo menos aspirar a que la ciencia y la tecnología pueda tener impacto en sus vidas. Vemos cómo, por ejemplo, la tecnología por lo menos actúa de manera permanente y cotidiana en nuestras vidas, utilizando los teléfonos celulares, nuestros computadores para nuestras diferentes tareas. Entonces vemos cómo la tecnología, cómo este desarrollo tecnológico y por supuesto este desarrollo científico que nos trae sus beneficios a través de la tecnología, tiene impacto en nuestras vidas. Entonces, he creado esta imagen con inteligencia artificial, más o menos imaginándonos este espacio de manera presencial, también de manera digital,
en que la comunidad que no está vinculada con la ciencia directamente, hablamos, por ejemplo, de personas que tal vez no tienen una preparación directamente académica, tal vez que tienen sus intereses más comerciales, más empresariales, tienen acceso a este tipo de conocimientos científicos que se producen tanto en la academia como también en institutos de investigación, que pueden ser públicos o privados. Entonces, si imaginamos este espacio, no sé, yo me imagino aquí, por ejemplo, alguna universidad, la Escuela Politécnica Nacional, por ejemplo, en la que trabajo como docente y estudio mi doctorado, en que se realizan este tipo de acercamientos, por ejemplo, a través de ferias como es la que se ve en este momento, en que las personas hacen preguntas a los científicos, interactúan con ellos sobre sus investigaciones, se preguntan sobre los resultados y el impacto que pueden tener esas investigaciones en sus vidas, y también pueden cuestionar cuál es el fin o también los medios, las metodologías que los investigadores utilizan para desarrollar esos conocimientos. Obviamente para esto es importante que se puedan generar este tipo de espacios, tanto a través de políticas institucionales, políticas públicas, y también generar recursos para poder establecer tanto la infraestructura como también la recurrencia y recursos que este tipo de actividades pueden necesitar. Entonces, la importancia de esto es que también los científicos y científicas tengan estas habilidades para poder comunicar y los recursos para poder ejemplificar, se puede decir, estos resultados y estos conocimientos que ellos tienen directamente y que se forman en la academia. Entonces, imaginemos, por ejemplo, ferias científicas en que los investigadores de diferentes, por ejemplo, grupos de investigación abren sus puertas y muestran también sus productos, sus laboratorios al público en general que está interesado en la ciencia. Entonces vamos a hablar un poco de eso el día de hoy. Si es que hablamos de divulgación científica, podemos referir a varios términos que se conocen comúnmente tanto en inglés como en español. Un poco para hablar de los mismos términos o del mismo campo de acción, podemos decir que en inglés, por ejemplo, la divulgación científica tiene diferentes términos y que también tiene diferentes conceptos y significados. Por una parte, podemos identificar la divulgación científica con términos como popular science, science communication, Public Communication of Science and Technology, Scientific Literacy, Public Understanding of Science y bueno, otros, ¿no? Que son un poco similares, pero su concepto también cambia. Por ejemplo, Public Engagement of Science and Technology, Public Engagement with Science and Technology. Vamos a revisar un poquito más estos términos ya contextualizándolos al, al campo latinoamericano, ¿no? Tal vez muchas personas que nos estén viendo a través de diferentes canales del enlace europeo latinoamericano nos puedan entender sobre este tipo de iniciativas que hay en esos países. Y así, si volvemos a Latinoamérica, podemos hablar de estos términos como popularización de la ciencia, comunicación pública de la ciencia, comunicación de la ciencia en sí, divulgación científica, educación científica no formal e informal y apropiación de la ciencia, que tienen sus diferencias, pero muchas veces son utilizadas a veces como sinónimos, pero obviamente basados también en esta investigación de Luisa Mazzarani en 2017, nos cuenta que de estas investigaciones sobre los términos que se utilizan para referirse a la divulgación científica en varios países de América Latina, no existe un consenso sobre esta definición. También hay diferentes aplicaciones o usos que se les da en diferentes contextos, ¿no? Entonces, este es un pequeño mapa, ¿no? De cómo, de algunos términos que se utilizan para referirse a la divulgación científica o a este contacto, este vínculo que existe entre la academia y entre la sociedad que está interesada en conocer sobre la divulgación científica, ¿no? Sobre temas relacionados con la ciencia. Entonces podemos decir principalmente que estos cinco términos tienen relación con la divulgación científica y que muchas veces también convergen en algunos espacios. Cuando hablamos, por ejemplo, de comunicación de la ciencia, podemos definirlo como la transmisión de conocimiento científico desde las fuentes, que puede ser, como decía, la academia o también institutos de investigación, hacia receptores que son bastante diversos. Pueden ser, por ejemplo, niños que estudian en colegios o en escuelas, pueden ser también jóvenes que están estudiando en universidad o incluso públicos diversos que pueden ser incluso familiares, o sea, públicos bastante heterogéneos. Si es que hablamos de la cultura científica, que es lo que la divulgación y estos diferentes términos que estamos revisando busca fomentar, hablamos que es un mínimo de conocimientos científicos que un ciudadano actual debería manejar. Ahora, obviamente, volviendo a nuestra vida cotidiana, todos conocemos que escuchamos términos y conceptos y noticias
día a día que tienen relación con la ciencia. Por ejemplo, escuchamos sobre el cambio climático, escuchamos sobre vacunas, sobre la inteligencia artificial. Son diferentes términos que nos llaman la atención y que deberíamos tener un conocimiento mínimo para poder tomar decisiones sobre cómo utilizarlos, sobre cómo prevenir, por ejemplo, infecciones, cómo tener una mejor salud e incluso también para proteger nuestra seguridad digital en el mundo del Internet utilizando este tipo de herramientas. Cuando hablamos de educación formal, conocemos todos que es esta educación escolarizada, que tiene un currículo, es bastante estructurada y también es evaluada para poder de alguna manera adquirir ciertos títulos y también cierto nivel académico para acceder a una plaza profesional. Cuando hablamos de una educación no formal, es una educación que también es sistemática, es planificada y también evaluada, pero no tiene jerarquías y que puede llevarse a cabo tanto en instituciones escolares como también en ámbitos abiertos, como los museos, por ejemplo, y también en iniciativas rurales que buscan fomentar tanto los conocimientos de las personas que no pueden acceder, por ejemplo, a una educación formal o también el interés y vocaciones científicas. Y luego hablamos también de educación informal, que es la educación cotidiana, que puede ser voluntaria o no, pero que puede ser encauzada en otros sitios también, como decía, como los museos. Ahora, estos cuatro términos son muy importantes porque están bastante relacionados y pueden confundirse o utilizarse como sinónimos, pero es importante diferenciarlos. Por ejemplo, la difusión de la ciencia se utiliza en algunos casos como un sinónimo de divulgación, pero se utiliza esta palabra difusión cuando se trata de la comunicación entre científicos. A esto se refiere, por ejemplo, cuando un científico o una científica habla con términos técnicos, con una persona que puede comprender estos términos. Hablan más o menos como en el mismo contexto académico o en un contexto también profesional. A esto le decimos difusión de ciencia. Por lo general esto se ejemplifica con congresos, con presentación de pósters científicos, con participación en seminarios, en que los científicos comparten este perfil académico. Cuando hablamos de divulgación científica, ya es una labor de cierta manera multidisciplinaria. El objetivo de esto es comunicar, utilizando diferentes medios, este conocimiento científico a públicos que tienen la voluntad de conocer sobre estos temas científicos. Pero se recrea este conocimiento, esta comunicación con fidelidad y también la contextualiza para que pueda ser accesible. Más o menos como lo que estamos haciendo en esta charla, los científicos, los científicas o los comunicadores de ciencia pueden ejemplificar situaciones cotidianas para que el público en general que no entiende muy bien estos términos pueda comprender cuál es la importancia, cuáles son las implicaciones para ellos y pueda incluso involucrarse de una manera no solo cognitiva, sino incluso también a través de sus emociones, que pueda existir esta conexión un poco más humana entre estos dos públicos diferentes. Cuando hablamos de popularización, también muchas veces se lo utiliza como sinónimo de la divulgación en otros países de habla hispana, pero en inglés a menudo a esto se le conoce como science popularization, a la divulgación de la ciencia. Es como un conocimiento científico que intenta volverse bastante común, popular y que también la gente pueda apropiarse de ese conocimiento. Ya vamos a hablar un poco de algunos términos relacionados con eso. Cuando hablamos de la vulgarización, en algunos países se le utiliza también como sinónimo de divulgación. Por ejemplo, especialmente en Francia, se utiliza un término como vulgarización científica a la divulgación de la ciencia. Sin embargo, es importante también utilizar estas definiciones de estos conceptos para diferenciarlos y al menos desde la academia conocer cuando nosotros estamos divulgando ciencia o cuando estamos hablando entre pares. Ahora, también volvemos a esta conclusión o a este asterisco en que llamamos la atención a las personas que nos están escuchando, en que a pesar de que existen estos conceptos que muchos investigadores intentan resaltar para poder utilizarlo de mejor manera en este campo de investigación, que también es la divulgación científica, no solo de práctica, sino también de investigación, es que no existe una única definición. Y eso es interesante porque en Ecuador, por ejemplo, nosotros utilizamos, la mayor parte de personas utilizan el término divulgación científica y eso se encuentra actualmente posicionándose dentro de la academia y también dentro de la comunidad que tiene esta sed de conocimiento por la ciencia, pero que no se encuentra preparada científicamente para poder entender términos técnicos. O incluso también todo el proceso científico que involucra desarrollar estos conocimientos, ¿no? Pero también es importante conocer y diferenciar esos términos porque en el caso de Colombia ellos utilizan otro término que es apropiación pública del conocimiento científico. Entonces, yo pienso que depende mucho
también tanto de la cultura científica en ese momento, también de los medios de comunicación, incluso de la parte política, de cómo se incentiva y se posiciona la divulgación científica para tener los resultados esperados. En el caso, como digo, de Ecuador, en este momento todavía estamos posicionando el término divulgación científica. Y en algunos casos, estas definiciones pueden ser contradictorias y no estar necesariamente aceptadas por toda la comunidad que trabaja en este campo, tanto de manera investigativa como en la parte práctica, ¿no? Ahora, este diagrama me gusta mucho porque muestra cuáles, de alguna manera, estas relaciones sistemáticas que tiene la comunicación de la ciencia en general. Vamos a ver que en un primer momento los científicos que están en el círculo azul desarrollan este conocimiento, ¿no? Obviamente utilizan recursos en algunos casos privados o pueden ser recursos públicos para dentro de sus laboratorios o dentro del quehacer científico desarrollen a través de diferentes metodologías estos resultados que pueden ser comunicados y que deberían llegar también a la sociedad. Por una parte, entonces vemos que cuando este círculo es completamente cerrado, es un círculo exclusivo, bastante tradicional y de alguna manera también deja al resto de los públicos que puedan estar interesados en estos resultados de la ciencia, les dejan aparte, ¿no? Cuando vamos un poco más allá y los científicos comunican a la comunidad científica a través de la colaboración, también a través de los procesos de revisión por pares y también a través de la creatividad, sus conocimientos, entonces este círculo se comienza a hacer cada vez más grande. Y si vemos también cada vez que este círculo bueno, da una vueltita más, vemos que también regresa a sí mismo. Entonces es una especie como que de retroalimentación que uno tiene cuando produce los resultados, cuando comunica sus resultados, y eso también le beneficia a la misma comunidad científica y al mismo círculo por donde se difunden esos conocimientos. Entonces vemos, por ejemplo, que dentro de este círculo de la comunidad científica, esta comunicación de la ciencia se hace a través de términos técnicos, a través de este jargon que solo la comunidad científica entiende si es que se desenvuelve dentro de ese campo de acción. Si es que vamos un poco más allá, a otro círculo un poco más grande, y hablamos de que esa información llega también a educadores, al gobierno y a la industria. Esto también facilita que se desarrollen diferentes tipos de resultados. Por ejemplo, que los educadores puedan incentivar las vocaciones científicas de niños y niñas, de adolescentes también, para que puedan estudiar estas carreras o estas profesiones que pueden traer resultados y también un beneficio económico a la sociedad. Si es que llega, por ejemplo, al gobierno, podemos convertir esos conocimientos, esos resultados de la ciencia en políticas que puedan beneficiar tanto a los científicos de la comunidad científica y al público en general, y finalmente a la industria, cuando ellos, al acceder a este conocimiento, pueden desarrollar productos y servicios que generen este valor económico, ¿no? Este desarrollo económico. Y finalmente, cuando ya llega al público general, que en este caso estaríamos hablando de la divulgación científica, cuando llega al público en general, también incentivamos este feedback, esta retroalimentación positiva, este círculo virtuoso que pueden generar los resultados desde la academia. Entonces podemos promover un pensamiento crítico, un pensamiento sistemático, como decía anteriormente, que no solo utilice estos conocimientos, sino que también los cuestione, incluso también que participe en este desarrollo de la ciencia a través de ideas que puedan beneficiar a la comunidad. Entonces vemos que en este caso ya tiene un impacto en la salud, en el bienestar, incluso incentiva la curiosidad del público en general y puede también participar en la adopción de tecnologías. Esto cuando llega a la juventud, como decía, también puede incentivar nuevas vocaciones científicas que finalmente estas personas jóvenes, cuando se sienten motivadas por estudiar carreras científicas o tecnológicas, van a ser los futuros profesionales que estudien nuevas carreras que nos va a traer también, o que esperaríamos que nos traiga nuevo desarrollo. Ahora, obviamente cerrar estos círculos es complicado y como vemos depende de diferentes actores, ¿no? De la comunidad científica, de los científicos en sí como individuos, de la industria, del gobierno, de los educadores, o sea, las universidades mismo y también de la sociedad. Lo difícil en este caso también es vincular a todos estos públicos para que pueda conectarse este círculo virtuoso. Yo creo que ese es el desafío, tanto por ejemplo para la parte política, ¿no? Las instituciones eh, que gobiernan todas las actividades científicas y educativas, como también de las instituciones como las universidades y la industria, para que puedan existir estas conexiones que puedan generar este círculo virtuoso.
Entonces, ahora lo que me gustaría, mientras vamos conectando todos estos públicos y estas relaciones que existen en un sistema en que la divulgación científica o la comunicación científica está bien posicionada, es fuerte, conectada y por supuesto cuenta con planificación, con recursos y también con el compromiso de muchos sectores, vamos a irnos un poquito más atrás a conocer un poco de la historia de la divulgación científica. Cuando hablamos de esta comunicación, no hablamos únicamente de nuestra sociedad actual, ¿no? Obviamente nuestra sociedad está mucho más conectada que en siglos anteriores, pero finalmente esta intención, esta voluntad para divulgar ciencia viene también de científicos que en su época lucharon mucho contra sus propios desafíos, ¿no? De cada contexto. En este caso, entonces, podemos volver al siglo XVII, cuando Galileo se esforzaba para divulgar sus hallazgos en física y también en astronomía. Obviamente, en este momento, tal vez las políticas de la época no permitían un desarrollo potente de la ciencia y la tecnología, pero los científicos utilizaban sus propios recursos y también recursos de mecenas para poder desarrollar tanto su conocimiento y compartir estos resultados para que sus mismos benefactores puedan ver que tiene un impacto, no solo como un capricho, ¿no? Sino también como un beneficio que puede ser tanto cognitivo como también puede tener ventajas, por ejemplo, en la guerra o en otros temas que les interesaban en la época. Ahora, también las actividades de estos científicos se comenzaron a expandir, ¿no? El interés de estas personas en un momento inicial era conseguir también más recursos para poder hacer sus investigaciones y también fomentar su propio posicionamiento dentro de la academia, dentro de la academia o dentro de sus propios círculos científicos. Entonces, en este caso también le servía para afirmar o reafirmar su legitimidad profesional y fortalecer alianzas con otros pares científicos. Algo que es interesante, por ejemplo, de Galileo es que él no únicamente pensaba en difundir, digámoslo así, su conocimiento científico, sino también utilizaba otros idiomas para publicar sus investigaciones y que sea más accesible a un público más amplio. Ahora, obviamente, siempre tuvimos algunas dificultades para divulgar este conocimiento. En este caso, como conocemos, era una época bastante complicada porque el poder de la iglesia era bastante fuerte y si es que ciertos conocimientos no estaban en sintonía con estos valores que esta institución bastante poderosa intentaba difundir y posicionar, entonces podían tener problemas. Obviamente, con el paso de los siglos también se utilizaron diferentes métodos para que estas evidencias y este conocimiento científico pueda ser absorbido y apropiado por una mayor cantidad de personas y que la gente pueda confiar en estos datos. Imagínense en esta época qué complicado que debió volverse eh, contra los conocimientos o contra la fe de la iglesia en ese momento para decir que los conocimientos que estaban en la Biblia no eran 100% eh, robustos, ¿no? En este momento se pensaba todavía que el Sol giraba, por ejemplo, o orbitaba alrededor de la Tierra, pero investigaciones como las de Galileo y las de Copérnico demostraban lo contrario. Obviamente ellos tuvieron que enfrentarse al poder de la época para poder comunicar a toda la gente, no únicamente al poder político y religioso de la época, sino también al resto del mundo, ¿no? Entonces, en esta imagen, cuando vemos que era 1514, cuando Copérnico descubrió que la Tierra no era el centro del universo, se basó en sus observaciones, ¿no es cierto? Concluyó Copérnico que la Tierra se movía alrededor del Sol y no al revés, y en 1543 publicó sus hallazgos en este libro que se llamó Sobre las revoluciones de las esferas celestes, para también despertar al público, llamar la atención sobre una nueva perspectiva que nos abría la mente a un universo mucho más grande que el que en esa época se conocía. Desafortunadamente, estos resultados también entraron en conflicto con las creencias de la mayor parte de la sociedad y, por supuesto, la Iglesia Católica. En este caso, su desafío fue que este libro fue prohibido y cualquier intento de revivir el trabajo de Copérnico fue recibido con bastante dureza, con bastantes limitaciones, incluso bastantes amenazas de que estas personas podían ser enjuiciadas y no solo llegar a la cárcel, sino también podían ser ejecutadas. Y esto fue lo que pasó también en 1633 con la condena de Galileo Galilei, ¿no? Entonces, como vemos, estos poderes que pueden ser políticos, religiosos,
de diferente índole, ¿no? Pero que son bastante poderosos, pueden influir también en el desarrollo de la ciencia y, por supuesto, en la comunicación de la ciencia. Ahora, podemos ir un poco más adelante y acordarnos también de Charles Darwin. En 1836, luego de su gira por el mundo a bordo del Beagle, ¿no? Recordamos este viaje que hizo a través de este barco en que Charles Darwin visitó muchos lugares del mundo y también hizo diferentes descubrimientos sobre la biología, sobre la geografía y recolectó muchos especímenes en todo el mundo. Luego de este viaje, él publicó sus conocimientos o sus hallazgos a través de una serie de publicaciones en el Journal of Researches. Estas fueron aclamadas, pero también criticadas por el público, ¿no? También de los medios de comunicación. Recuerden que una de las cosas que él promovía era también esta teoría que ahora la conocemos como la evolución, ¿no? Como en este caso la selección de las especies. Entonces, obviamente él a través de estas investigaciones no tuvo en un inicio mucho recibimiento positivo, digámoslo así. Incluso los medios de comunicación le criticaban hasta un punto en que se burlaban de él porque entendían que el ser humano directamente estaba relacionado con los monos en nuestra época, cuando sabemos ahora que venimos de un mismo ancestro en común. Entonces, sus conocimientos, los resultados de sus hallazgos no fueron aceptados tan fácilmente. En este caso, su mayor enemigo, se puede decir, o su mayor limitación, además de las creencias de la época, que también en ese momento creía en el creacionismo, eran los medios de comunicación que criticaban sus hallazgos, ¿no? Entonces, lo que él finalmente pudo lograr, además de publicar sus descubrimientos en escrito, también lo hizo a través del arte, a través de imágenes, de diagramas que él había hecho durante sus observaciones y que también fueron recibidas de manera positiva. Ahora, si vamos a una época un poco más actual, vamos a acordarnos de la televisión, ¿no? Muchos de nosotros nos acordamos de algunos programas de televisión que despertaron nuestra curiosidad cuando éramos jóvenes, si es que crecieron, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos lugares en donde este programa llegaba, que se llama Bill Nye, The Science Guy. Esta persona, él fue un ingeniero aeroespacial, me parece, pero hubo un momento en que él, con su curiosidad y su creatividad, logró llegar a las pantallas de una gran cantidad de personas y pudo realizar experimentos cotidianos que explicaban a veces algunos temas bastante complejos, como la gravedad, la electricidad, un montón de cosas que despertaron la curiosidad sobre todo de personas jóvenes, de niños y niñas que veían la televisión. En nuestro caso, yo pienso que estamos más familiarizados con el mundo de Big Man, ¿no? Muchos de ustedes recordarán este programa. En mi caso, también fue una de las influencias más grandes que tuve para despertar mi interés por la ciencia, por ser bastante curioso, por monear las cosas electrónicas, por preguntarme esas grandes preguntas que uno tiene cuando es bastante joven, e incluso ahora, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es el inicio? ¿Hay algún final en el universo? Este tipo de cosas que a veces se convierten en discusiones internas un poco filosóficas, pero que tienen una respuesta bastante interesante cuando se utiliza la ciencia como herramienta para observar la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, muchos tenemos esta, esta inspiración. Dentro del campo que estudia la divulgación de la ciencia, también se analiza, por ejemplo, cuáles son algunos de los productos que se han generado en varios países para dar a conocer los conocimientos científicos. Aquí vemos una pequeña tabla en la que se establece diferentes países y el año en que existió el primer programa de televisión significativo para comunicar la ciencia a públicos diversos, ¿no? No sé si es que ustedes pueden observar en la parte de acá abajo, obviamente son unos códigos de países, pero vamos a encontrar ya dentro de América Latina algunos países como por ejemplo Colombia, en que su primer programa lo tuvieron en 1984. Argentina, por ejemplo, lo tuvo en el 2003. Me parece que por acá está Brasil también en 1979. Yo me pregunto, Ecuador, ¿en qué punto habría tenido este primer programa de televisión? Yo recuerdo algunos otros programas que después les voy a comentar, pero obviamente Ecuador no aparece aquí. Este es un estudio a nivel mundial sobre iniciativas de divulgación científica. Otro de los mecanismos para divulgar ciencia, como decía, son los museos. En este caso, es un estudio que categoriza o que es una línea del tiempo
en qué año tuvieron diferentes países su primer museo interactivo de ciencia. Bueno, vemos algunos países. A ver, Eneo es Noruega. Vemos Estados Unidos también que tuvo en 1936. Imagínense, o sea, hace ya casi 100 años, ¿no? Que tuvieron estos países su primer museo interactivo de ciencia. Brasil, encontramos acá en 1978. Colombia en 1983. Y así, bueno, vamos encontrando algunos que incluso, bueno, están casi por acá. Aquí en Ecuador tenemos el Museo Interactivo de Ciencia en Chimbacalle. No recuerdo en qué punto se creó el museo, pero me parece que más o menos fue en 2006, alrededor de este año, que es algo también bastante interesante y que todavía se mantiene a la fecha, ¿no? Que es un espacio muy bonito para visitar. Ahora, dentro de estos mecanismos de divulgación científica también hay varios otros, ¿no? Por ejemplo, un centro de ciencia, la celebración de una Semana Nacional de la Ciencia, un festival o una feria científica, asociaciones de divulgación científica, premios, una revista que puede recopilar los descubrimientos o los estudios en la divulgación científica, programas de radio, programas de televisión, cursos universitarios, programas de graduación, programas de PhD, conferencias nacionales. Hay diferentes formas de divulgar ciencia y que esta investigación de Weitam lo recopila bastante interesante. Entonces vemos cuáles fueron los primeros, ¿no? Si vemos únicamente cuáles fueron los primeros en hacer cada una de estas iniciativas, vemos que están entre Noruega, CAER es Corea del Sur, GB es ah, mm, el Reino Unido, Estados Unidos. Tenemos a países que de alguna manera se les puede considerar como países desarrollados. Entonces, bueno, lamentablemente Ecuador no va a aparecer acá. De los países que pueden sacar la cara por América Latina, encontramos a Brasil, en algunos casos como segundos lugares de un programa de radio. Acá también aparece Brasil nuevamente en cuarto lugar como un premio. Y nos seguimos preguntando la época, ¿en qué momento vamos a tener, por ejemplo, centros de divulgación científica, premios de divulgación científica, asociaciones, bueno, obviamente yo las conozco porque formo parte de estas asociaciones de divulgación científica, pero existe una debilidad en Ecuador porque este tipo de mecanismos, muchos de ellos existen, pero no tienen un impulso constante para que no solo puedan mantenerse, sino que puedan crecer y este alcance que pueda motivar la formación de la cultura científica pueda también crecer, ¿no? Obviamente este impacto que buscamos. Aquí en Ecuador me parece que todavía no tenemos un, un curso de graduación, o sea, un programa profesional sobre comunicación de la ciencia y peor aún un PhD. Sé que se están realizando planes para montarse diplomados en diferentes universidades, pero es algo que todavía nos falta, ¿no? Ahora, cuando hablamos también de algunos actores sociales en la divulgación de la ciencia en América Latina, podemos hablar de universidades e instituciones de educación superior que deben contar con programas o acciones de divulgación científica. Una última noticia, por ejemplo, es que, si no estoy mal, desde el año pasado, desde inicios de este año, se generó un plan de ciencia y tecnología por parte del CENESID en que se da un plazo a los institutos de educación superior para que puedan realizar programas o crear unidades de divulgación científica. Esto ya es un gran avance y esperamos que dentro de los siguientes meses las universidades se motiven a crear estos programas de estas unidades, ¿no? Dentro de la Politécnica Nacional, por ejemplo, yo estoy participando en una comisión que planifica, por lo pronto, crear un programa y esperamos que en un futuro pueda contar con el financiamiento y la planificación necesaria para que sea una unidad de divulgación científica. Hay algunos países que ya cuentan con esto, por ejemplo, España tiene unidades de cultura científica en diferentes universidades y también en institutos de investigación. Es una política que deben cumplir estas instituciones y que también debería funcionar de la misma forma acá, ¿no? Yo pienso que sobre todo esto debería ser fomentado y debería existir una priorización hacia este tipo de mecanismos, porque sobre todo
Las universidades públicas reciben este financiamiento, pero también deberían transmitir este beneficio del financiamiento hacia el beneficio público. Obviamente existen diferentes mecanismos, como por ejemplo la transferencia tecnológica, la vinculación con la colectividad, pero también nos falta una patita a esta vinculación a través de la divulgación científica. Y con esto va una pregunta que me gustaría hacerles y que siempre las personas que estudiamos gestión de ciencia y tecnología nos la hacemos, es que si no existe un plan a mediano o largo plazo en que se pretenda que la economía del país pueda ser fomentada a través del conocimiento, a través de, por ejemplo, productos y servicios que tengan una alta carga de conocimiento y que por supuesto es creada por profesionales que tienen una formación especializada para utilizar nuevas tecnologías o generar conocimiento innovador y nuevo. Entonces, en este caso, vamos a depender, que quedarnos en la dependencia de la tecnología y del conocimiento que otros países generen. Y que como conocemos, estos conocimientos, estos productos, o estos servicios están planificados para públicos que no necesariamente responden a nuestras necesidades, a nuestro contexto. Entonces, es importante, pienso yo, que necesitamos fomentar este tipo de políticas, este tipo de planificación para tener más profesionales científicos y tecnológicos, obviamente con estos perfiles, para fomentar tanto vocaciones como también para promover una economía más basada en el conocimiento y obviamente en la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces, también tenemos institutos y centros de investigación. Conocemos que en Ecuador existen institutos de investigación, sin embargo, a duras penas creo que tienen recursos para poder investigar. Sus presupuestos cada vez son más cortos y obviamente les falta mucho más también para poder hacer divulgación científica. No solo para obtener los resultados que esperamos de estos institutos de investigación, sino también para que se conecten, para que se den a conocer estos conocimientos hacia la sociedad. Y dependencias públicas o gubernamentales que deberían realizar divulgación científica como parte de sus funciones naturales. Aquí les voy a contar de una iniciativa que este año Cenecid lo promovió y que también viene de un año atrás, que es el Solo de Ciencia. Este es un festival o un concurso en que se invita a investigadores a poder comunicar a través del arte. Podemos hablar específicamente de la actuación y también de la comedia, sus investigaciones para llegar a un público amplio y, por supuesto, llamar a la comunidad para que se involucre con este tipo de investigaciones. Es algo que se ha hecho, es algo puntual, necesitamos algo más, pero esperemos que esto se siga fortaleciendo. También pueden haber recintos que ofrezcan al público experiencias como el conocimiento científico y tecnológico y que cuenten con programas de divulgación. Cuando hablamos de este tipo de mecanismos, hablamos de mecanismos que existen en América Latina. Específicamente, algunos de estos no aplican o podrían ser un poco débiles en Ecuador, pero es a donde podríamos apuntar. En este caso, ejemplos son museos, por ejemplo, de antropología, ciencias naturales, museos de ciencia, centros interactivos de ciencia, zoológicos, acuarios, jardines botánicos, planetarios, etcétera. Muchos de estos los tenemos en el país. Y yo creo que también es un llamado una invitación para todas las personas que nos están viendo en este momento, para que visiten estos espacios. Son espacios bastante enriquecedores, se realizan actividades que vinculan la ciencia no solo de manera técnica, sino también con las artes, con el emprendimiento, con diferentes aristas que directamente tal vez no se hacen en las universidades, sino que estos son los centros en los que pasan estas iniciativas de divulgación. Por ejemplo, el Jardín Botánico de Quito, muchas personas lo deben conocer. También en Cuenca tenemos un jardín botánico. Los zoológicos, como el Zoológico de Quito en Guayabamba, que realiza un montón de actividades de vinculación con la comunidad, de cuidado de la naturaleza y diversas actividades y medios de comunicación que se enfocan total o parcialmente en la divulgación de la ciencia. Actualmente diría, por ejemplo, Educa TV es una iniciativa que todavía se mantiene yo diría que necesita mucho más financiamiento, pero que lo hace con el apoyo que tiene en la actualidad y que generan un montón de productos educativos y divulgativos para la sociedad en general y específicamente para personas que para niños y niñas y adolescentes que están estudiando, que están vinculados con una educación formal, ¿no? Y grupos organizados, privados y públicos de divulgadores como las redes que les mencionaba, Red Divulga Ciencia, CUNA Ecuador, la Sociedad de Divulgación Científica Quinto Pilar. Y al finalizar esta charla les voy a recomendar también algunas iniciativas que actualmente se han posicionado bastante
en la divulgación, ¿no? A través de diferentes mecanismos y medios. Asociaciones y redes de organizaciones y de profesionales de la divulgación. Aquí también hay varias. Entonces, aquí un poco como conclusión adelantada, me gustaría decir que la divulgación científica en Ecuador todavía es una iniciativa un poco tal vez individual y voluntaria. Todavía a la profesión de divulgador de la ciencia no se le reconoce como una profesión, hablando por ejemplo de una planificación que exista un, eh, un cargo específico para divulgadores de ciencia y que sea eh, cubierto por una remuneración. Hay dos, diría yo, tal vez dos casos que conozco en Ecuador de personas que sí lo han logrado y de, obviamente, instituciones que han creado estos cargos especialmente para vincularlos. Ya mismo me quedo sin batería, entonces voy a intentar avanzar lo más pronto posible. Ya, entonces de esto ya hablamos. Ahora, sí, bueno, muchos de ustedes habrán recordado también cuando eran pequeños había este programa en Ecuador de televisión que se llamaba Arcandina. Sé que ahora es una fundación que realiza diferentes actividades. No estoy seguro si tienen todavía su espacio en televisión, pero este es un programa que también motivaba comportamientos saludables y amigables con el ambiente en muchos niños y niñas. Mitos y Verdades, un programa que pasaban por Teleamazonas hasta el 2014 y que lamentablemente lo sacaron del aire, pero el contenido era increíble, era un periodismo científico bastante riguroso y también llamaba la atención de muchas personas. Estación Divulgaciencia, este es un programa que lo generamos a través de Red Divulgaciencia y cuenta con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos y que en este momento se transmite a través de Cultura FM 100.9 los domingos a las 10 de la mañana y a través de nuestras redes sociales, plataformas digitales como Spotify, en que están colgados los capítulos tanto de audio como de video, YouTube, Facebook y otras redes sociales. Conciencia, ellos les recomiendo que sigan mucho, es una iniciativa de la Pontificia Universidad Católica, es un grupo de estudiantes que generan a través de sus canales de TikTok y de Instagram una comunicación bien interesante dirigida a un público joven y que tienen un impacto increíble. Cerveciencia, este es también una iniciativa que lo hacemos a través de la red Divulga Ciencia, en que vamos a un espacio no formal como es una cervecería artesanal, por ejemplo, y hacemos o charlas informales de divulgación científica o también stand-up científico, o sea, divulgar ciencia a través de la actuación y la comedia. Como una pequeña cuña, este jueves 14 de noviembre, o sea, la próxima semana, vamos a tener una sesión a las 17 horas. Chela Científica es un evento similar que organiza SPOL Divulga. Esta es la organización, la institución, la universidad que ha generado una unidad de divulgación científica específicamente para este tema y que es liderado por Sofía Cabrera, una de las divulgadoras también que tienen mucha trayectoria aquí en Ecuador y que yo digo que es la primera persona que ha logrado cumplir el sueño de tener un cargo de coordinador de divulgación científica en una universidad. Entonces, es un caso de éxito bien chévere. Esto es en Guayaquil, ¿no? Me gustaría terminar ahí para dar paso a preguntas antes de que muera mi computador. Y les dejo aquí mis contactos en caso de que deseen, tengan alguna pregunta o también puedan seguirme en redes sociales en donde pueden encontrar también más iniciativas de divulgación científica que hacemos sobre todo con CUN Ecuador y con Red Divulga Ciencia. Les agradezco mucho por este espacio y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes allá en Ecuador, buenas noches en Europa. Mi nombre es Jimmy Pesán, Federación desde Berlín, Alemania. Hoy estamos con el máster Roberto Vallejo y damos inicio a la ronda de preguntas. Le recordamos que el tema de hoy es el vínculo entre la ciencia y la sociedad, divulgación de la ciencia en Ecuador. Ojalá que no se le acabe la batería a nuestro invitado y que pueda contestar nuestras preguntas. Roberto, se dice que eres un explorador nato, siempre en busca de explorar los secretos del universo y la vida. ¿Qué es para ti la curiosidad? Ya, bueno, es algo que diría que es algo nato, ¿no? Pienso que todos cuando somos muy jóvenes, chiquitos, exploramos un montón de cosas, a veces nos quemamos, nos lastimamos, comemos tierra, cualquier cosa que nos llama la atención. Pero finalmente esta curiosidad es un poco apagada por el sistema educativo, por profesores o profesoras que a veces no incentivan nuestra curiosidad. Para mí, un científico, una científica son personas que mantienen esta curiosidad y que les permite descubrir eh, conocimientos nuevos, ¿no? Ir al límite de los conocimientos en diferentes áreas como la biología, la medicina,
las tecnologías, de diferentes maneras. Entonces yo pienso que es la principal motivación que nos lleva a generar nuevo conocimiento y que debería mantenerse a lo largo de nuestra vida. Perfecto. Y Roberto, tú tienes una maestría en investigación y en gestión de la ciencia y la tecnología. ¿Cómo te ha ayudado o influido en ti tus estudios, en lo que haces? ¿Qué experiencias tienes en la aplicación de lo aprendido en el marco académico ecuatoriano? ¿Qué puedes decirnos de esto? Chévere, es una buena pregunta. Yo pienso que, bueno, obviamente los divulgadores de ciencia tienen diferentes perfiles. Por lo general es una actividad multidisciplinaria que requiere habilidades de comunicación, de investigación y, bueno, obviamente algunas otras que nos ayudan, por ejemplo, para diseñar infografías, para editar videos, diferentes cosas. Es mucho mejor si es que es una actividad multidisciplinaria. Yo divulgaba ciencia antes de estudiar esta maestría, pero al estudiarlo y sobre todo estudiar esta maestría aquí en Ecuador me abrió la mente a la realidad de los países de América Latina, a la realidad ecuatoriana, a lo que nosotros necesitamos como país, tanto de manera política, científica y también por la parte de las industrias, ¿no? Entonces, yo diría que me ayudó, por ejemplo, a tener diferentes herramientas para poder investigar, para poder comunicar ese conocimiento desarrollado de manera científica, digámoslo así, entre mis pares y también complementar esta comprensión de la ciencia. Por lo general, muchos científicos existe esa discusión, por ejemplo, ¿no? Que las ciencias duras son, entre comillas, las únicas ciencias, pero es importante abordar también estos fenómenos, tanto biológicos como sociales, desde otras perspectivas para poder tener una perspectiva más amplia y, por supuesto, también para tener un mayor resultado o impacto con nuestras investigaciones. Una vez en Ecuador que yo hice un curso sobre ciencias aplicadas, digamos, cómo aprender a hacer ciencia. Y al mismo tiempo mis sobrinitos que estaban en una escuela privilegiada un poco, también tenían la misma materia. O sea, nosotros que íbamos a ser profesores universitarios, aprendíamos lo mismo que los niños que tenían como 10 años de esa escuela particular. ¿Desde cuándo crees tú que se debe aprender a hacer ciencia, a preguntarse, a investigar? ¿Cuál es la edad apropiada? Y yo pienso que toda edad es una edad apropiada para incentivar porque, bueno, obviamente cuando hablamos de investigación científica tal vez es un poco más complicado, ¿no? Son algunas herramientas que debemos utilizar, es intentar tener un perfil un poco más técnico para entender algunos artículos científicos, para entender la literatura científica, pero todo comienza, pienso yo, por la curiosidad por una parte y también por tener un pensamiento crítico, una forma de pensar científicamente, cuestionar, argumentar, tener diferentes habilidades que pueden ser aprendidas durante todo el proceso de formación educativa. Perfecto. Ahora tenemos una pregunta de Machala, Ecuador. Marta Ogoño, por favor, tu micrófono. Gracias, Roberto, por su presentación. Déjeme decirle que se reflejó mucho conocimiento allí, la aplicación de la inteligencia artificial, la interdisciplinariedad, la importancia del inglés. Soy maestra de inglés también acá, soy profe. Y yo quisiera saber, al menos en casa, porque ya nos mencionó que es de la Escuela Politécnica Nacional, ¿hay algún convenio que tienen con el Ministerio de Educación? Porque déjeme decirte que hay mucha burocracia, ¿ya? Y créame que hay algunas cosas que queremos así, a veces nos quedamos con las intenciones y es difícil crear estos enlaces. Si lo hacemos es porque salimos allí de esas barreras y créame que es imposible un poco manejar esto del empoderamiento. Me dio gusto mencionar o de escucharle a usted que mencione a Brasil, a Argentina, países que llevan la delantera, sin embargo nosotros estamos en la cola. O sea, es muy difícil decir esto, pero esa es la realidad. Cuéntenos, ¿hay Así es, algún Marta. convenio? ¿Ustedes están allí desde casa manejando allí para estrechar lazos, para ayudarnos acá los profes y que trabajemos Sí, así ¿sabe? mancomunadamente? Sabe que, bueno, específicamente no sé de algún convenio que se tenga específicamente con el Ministerio de Educación. Seguramente la Dirección de Relaciones Institucionales debe tener conocimiento de esto, se puede acercar a esta unidad, sobre todo para hacer esa consulta. Pero lo que sí le comento es que
a través de diferentes facultades realizamos contactos puntuales muchas veces con el Ministerio de Educación para para invitar a estudiantes de escuelas y colegios para que visiten las instalaciones cuando se realizan algunas actividades puntuales. Por ejemplo, dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas, que es donde trabajo, hace unas 2 semanas organizamos las jornadas de la facultad, en que los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones, algunos de los laboratorios que se utilizan para diferentes funciones, específicamente para el desarrollo de actividades prácticas de ingeniería de la producción y también de la licenciatura en administración de empresas. Y obviamente participaron también de conferencias bastante interesantes sobre tendencias en la tecnología y las organizaciones. Muy bien, ahora desde Suecia, Edmundo Albornoz también tiene una pregunta, por favor, Edmundo. Sí, muchas gracias por la ponencia. Yo estaba pensando acerca de las relaciones que tiene eh, esta materia con el desarrollo social de los pueblos. Sabemos, digamos, usted mismo lo ha señalado, Ecuador está bastante lejos de cómo, qué relación, cómo lo ve eh, en este momento en que el Ecuador está en unas situaciones económicas bastante bajas y que no hay, digamos, inversiones mayores dentro de las escuelas, colegios, para que alcancemos, digamos, una apertura de que otros países ya la han tenido de hace más de 100 años. Bueno, como decía, de ley se necesita una priorización de políticas públicas para que se pueda transmitir y conectar a la academia con la sociedad en general y a diferentes públicos, ¿no? También a los públicos de estudiantes de diferentes niveles en el sector educativo, como también a la industria. Todo parte, sobre todo cambio e impacto a largo plazo, parte a través de una planificación y por supuesto esa planificación se realiza a través de políticas públicas. Si es que no hay una planificación, si es que no hay recursos, entonces ese impacto no se va a dar como esperamos. En ese marco, hemos visto una academia bastante callada en los últimos años en Ecuador. Después de un impulso grande que se dio con la ley de educación superior, creo que fue alrededor del año 2010, 2012, donde se impuso incluso de que el 6% del presupuesto universitario, por ejemplo, se invierta en investigación y tecnología. Em, ¿Cómo ve digamos, la perspectiva del Ecuador del futuro, del que viene, pronto, ojalá? ¿Qué implicaciones tiene la ciencia y tecnología? ¿Qué implicaciones tiene la academia? Una nueva academia tal vez, o no tan silenciosa, em, en la sociedad ecuatoriana contemporánea. ¿Cómo ve Ujú. esto usted? ¿Cómo ve la academia? ¿Cómo ve la ciencia y la tecnología en el futuro próximo? Yo pienso que muchos investigadores, muchos científicos y científicas intentan dar a conocer sus resultados, tanto al público como también a la parte política. En algunos casos también los científicos son invitados, por ejemplo, a la asamblea como asesores, como personas que puedan presentar un tema que pueda ser importante para la sociedad. Sin embargo, vivimos en un país en que lamentablemente la clase política únicamente escucha a los científicos cuando les conviene y no cuando quieren, cuando se necesita priorizar algo con lo que ellos no están de acuerdo. Entonces yo pienso que es importante de ley que científicos y científicas no nos cansemos de llegar a los curules políticos para conversar con las personas que nos representan para que puedan tomar decisiones en favor a la sociedad. En muchos de los casos hay científicos y científicas que hablan mucho de política en Twitter y eso es algo bastante bueno, ¿no? A pesar de que no llega a toda la sociedad, llama la atención sobre algunos temas que pueden ser de interés público, como esto de la inversión en energía en este momento que estamos en apagones, inversión pública en un sistema, una infraestructura que pueda sostener la energía para el aparato productivo y también, obviamente, para la educación, ¿no? Pero es importante
que la sociedad mismo comience a demandar ese tipo de importancia de los políticos. Hablamos, por ejemplo, muchas veces demandamos de los políticos y nos parece importante y tal vez se gana nuestro voto cuando hablan de mejorar la seguridad, cuando hablan de enfrentar la corrupción, de invertir en diferentes aspectos, pero muy pocas veces le damos importancia a un político que habla de ciencia y tecnología. De hecho, no se habla de ciencia y tecnología en la política y es algo que debemos demandar como, obviamente como personas que tal vez están vinculadas con la academia, llamar la atención desde la academia hacia problemas sociales que puedan ser resueltos a través del conocimiento científico y sus diferentes formas de vinculación, y también que la sociedad llame la atención en toda su masa, se puede decir, hacia que los políticos puedan dar más importancia a la ciencia y la tecnología, porque no son solo temas puntuales que suelen salir en las crisis, sino también son problemas que son permanentes. En el caso, por ejemplo, de prevenir, por ejemplo, infecciones o epidemias, sino también fortalecer todo un sistema que pueda anticiparse a estas crisis. Obviamente para eso se necesitan políticas de recursos, como decía. Entonces también es construir esa cultura científica y que de alguna manera también esa cultura científica nos lleve a demandar eso de la cultura política, ¿no? De la clase política. Excelente cuando usted habla de una cultura científica. Y en relación a eso, por lo general, las universidades, sobre todo las estatales, por supuesto, y en gran parte las privadas también, son pagadas con recursos de la sociedad, de los ecuatorianos, en este caso. Y en ese sentido, ¿a quién debe pertenecer los resultados de la ciencia? ¿A quién debe pertenecer eso, digamos, los resultados que nazcan de la academia, de los institutos de investigación? ¿Quiénes son Ujú, los ujú. dueños de esos resultados? ¿El Es una buena investigador, las pregunta. empresas? La respuesta debería ser, bueno, depende del tipo de conocimiento, ¿no? Obviamente no podemos exigir que un conocimiento que se intenta, bueno, que cuenta con inversión privada, por ejemplo, y que intenta convertirse en patentes, en propiedad intelectual, no podemos decir que ese conocimiento sea abierto, porque también necesitamos que las empresas puedan lucrar de ese conocimiento para generar empleo, etcétera, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de un conocimiento que es generado con inversión pública, debería tener un impacto en la sociedad. Podría llegar a través de iniciativas de transferencia tecnológica, o sea, capacitar a una comunidad para que utilice ciertos conocimientos que les ayuden a tener un mayor bienestar, capacitarles para que ellos mismos puedan encargarse de su propio desarrollo, o simplemente motivarles y darles oportunidades a comunidades que no están, em, que son vulnerables y que no tienen algunos privilegios como los que tenemos aquí en las grandes ciudades, ¿no? Por ejemplo, yo me pregunto, ¿a cuántas personas en lugares rurales les llegará los resultados de la inversión pública que se realiza a través de las universidades? Tal vez no a muchos, y de hecho son públicos, incluso en la divulgación científica, que son excluidos todavía, que no se toman muy en cuenta dentro de estas iniciativas. Ahora, lo que yo diría, y esto les interesa creo que tanto en instituciones públicas y privadas, es que la cultura científica se comienza a fomentar cuando sigue este círculo virtuoso, cuando las personas se dan cuenta que la inversión en ciencia y tecnología tiene impacto y resultados en ellos. ¿Qué tal, por ejemplo, que en algún momento, con inversión tanto pública como privada, podamos desde Ecuador acceder a una tecnología que nos permita facilitar, por ejemplo, las comunicaciones, contar con energía renovable de manera tal vez casera o en ciertas empresas, que nos dé algún beneficio público, ¿no? De esa manera, obviamente, las personas van a demandar y van a apoyar cualquier iniciativa que tenga que ver con el incentivo de la ciencia y la tecnología. Excelente. Y para concluir, tal vez una última pregunta. En lo importante que es la divulgación, como usted lo ha mencionado, que me parece excelente su ponencia, eh, ¿cuál cree usted que sea el papel de los medios de comunicación en la divulgación de ciencia, del conocimiento? Bueno, obviamente pienso que no podemos dejar que todo sea voluntario. Tiene que existir una política que también vincule a los medios de comunicación para que transmitan programas que puedan fomentar estas vocaciones, que divulguen ciencia, que tengan un espacio establecido
y también una inversión, por supuesto, para crear este tipo de programas. Porque como vemos, o sea, si es que algo no está regulado, simplemente lo que van a intentar, como los medios de comunicación también pueden ser, son empresas que buscan también lucrar, entonces van a querer priorizar su lucro a través de publicidad, de programas que sean bastante populares, que la gente vea, pero que finalmente no puedan tener un beneficio social, como por ejemplo divulgar ciencia. Y eso también es un mito que a veces no es, que a veces está muy posicionado, ¿no? Tanto los medios de comunicación piensan que la gente no tiene interés en la ciencia y la tecnología, pero cuando se hace muy bien, como esos programas que les había mostrado, como Arcandina, que era bastante bonito, y también Mitos y Verdades, la gente tiene interés, mira estos programas. Entonces, yo pienso que todos somos curiosos y si se nos presenta la oportunidad, vamos a consumir esos contenidos. Muy bien, y ahora para finalizar, unas palabras final para nuestro público aquí presente. ¿Algún mensaje? Diría, como suelo decir normalmente, no pierdan esa curiosidad, sean críticos. En este momento, incluso antes de la inteligencia artificial, ya teníamos un montón de información que nos podía llevar a tomar malas decisiones. Este momento en el que vimos en que tenemos mucho acceso al conocimiento, muchas veces ese conocimiento puede perjudicarnos si es que no somos críticos al utilizarlo y al tomar buenas decisiones. Ahora con esos conocimientos, esos contenidos que son generados por inteligencia artificial, pueden llevarnos a sacar conclusiones equivocadas de la realidad. Entonces creo que más que nunca necesitamos desarrollar este pensamiento científico, este sentido crítico al obtener información y al tomar decisiones. Y por supuesto también al comunicarlo, que es una gran responsabilidad. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro invitado, el máster Roberto Vallejo, por compartir su tiempo y sus perspectivas. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia aquí presente en este conversatorio. el Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto de migrantes ecuatorianos y colaboradores en Europa y Ecuador. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y formar parte de nuestras actividades. Buenas tardes en Ecuador, buenas noches en Europa y hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos y todas.